Hermanos, bendiciones, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, oramos en el nombre de Jesús, Señor, por el pueblo de Dios en Cartagena, en Colombia y en todo el mundo entero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Señor, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que estemos confiados que tú vencerías al mundo. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta mañana para que tú seas haciendo sombra sobre la iglesia de Cristo en el mundo entero, Señor. Padre, creemos que tú no eres ajeno a lo que estamos viviendo, Señor, a la crisis que estamos enfrentando en toda la tierra. Señor, pero hacemos una demanda al cielo, que una mayor revelación, un mayor mover del Espíritu Santo se desate, Señor, en el nombre de Jesús, sobre toda esta tierra, Señor, y sobre toda la iglesia de Jesús en el mundo entero. Padre, yo envío la palabra de salvación. Tú dices en tu palabra que Jehová envió su palabra y los sanó, que Jehová envió su palabra y fueron librados de sus temores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pedimos que un mover genuino, fresco y un gran avivamiento se desate como nunca antes, Señor, sobre toda la iglesia de Jesús en el mundo entero. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo hago esta oración ahora, Padre, y oro por todo el que la ve y el que la va a ver después, Señor. Oro para que reciba ahora mismo una impartición del Espíritu Santo, Señor. Despierta los espíritus, Padre, de tus hijos y sácalos, Señor, de toda somnolencia espiritual. Sácalo, Señor, de todo pánico, oh Dios, en el nombre de Jesús, que como iglesia podamos entender que nosotros somos esa luz de esperanza que el mundo necesita. Y tú dijiste en tu palabra que la luz no se esconde, sino que se pone alto para que alumbre. Señor, creemos en el nombre de Jesús que nosotros somos esa luz de victoria, esa luz de poder. Señor, yo declaro ahora mismo, Dios mío, que el poder del Espíritu Santo trasciende el espacio, trasciende, Señor, los medios, trasciende, Señor, todo, Padre mío, en el nombre de Jesús, porque la distancia no es una barrera. Señor, declaro liberación a todo aquel que está en pánicos, atado en pánico, en miedo, en agonía, enjaulado en opresión. Señor, desatamos liberación, desatamos sanidad, desatamos fuerza, Señor, con la fuerza de la fe. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, pon la fuerza de la fe sobre tus hijos, Señor. Y ahora pedimos el consejo del Espíritu Santo. Pedimos el consejo del Espíritu Santo. Pedimos que en el nombre de Jesús el consejo de Dios venga ahora mismo, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, queridos hermanos, amigos y las personas que nos van a ver después que termine esta transmisión, queremos nosotros de una manera especial y una manera de mucha bendición compartir con ustedes un breve mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo en el mundo entero. El mundo entero está pasando una crisis. No solamente la economía está en peligro de colapsar, sino lo más importante, la vida del ser humano. Es por esto que nosotros no podemos detener por ningún motivo la obra de Dios. Nosotros no podemos detener el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Yo creo que este es un tiempo donde la iglesia se tiene que despertar a la realidad de lo que somos. Yo creo que este es el tiempo o el mejor tiempo para Dios manifestar su poder. Para nosotros poder conocer un Dios sanador, debemos pasar por retos y desafíos de enfermedad. Con esto no estoy diciendo que Dios enferma, sino que Dios permite la enfermedad para que nosotros podamos recibir una sanidad. Dios permite este reto, este desafío, esta gran prueba y esta gran lucha con el único objetivo de que nosotros como cristianos podamos crecer en fe. Yo quiero compartir con todos los hermanos
y los que se están conectando y los que se van a seguir conectando, de 5 cosas que debemos como cristianos tener para poder afrontar esta crisis de la pandemia. Entonces, como número 1, nosotros como cristianos, lo primero que debemos tener es no olvidarnos de la palabra inmutable de Dios. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de la promesa de Dios. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que muchos hijos de Dios o muchos pueblos de Dios y aún cristianos de años, los he visto entrar en pánico. Los he visto que ya no hablan de las maravillas de Dios, sino que ahora estamos hablando más del virus, de la pandemia. Y nosotros, yo quiero hacer un llamado humildemente a todo el pueblo de Dios. Yo quiero hacer un llamado a toda la iglesia, no solamente a la iglesia que yo pastoreo por la gracia de Dios, sino a todo hermano en la fe que de pronto es de otra iglesia y que en un momento determinado puede tener acceso a esta transmisión. Yo quiero hacer un llamado al espíritu de los creyentes: no olvides la palabra de Dios. Vamos a hacer memoria de que toda situación difícil ha sido cambiada por la palabra. La palabra de Dios tiene vida, es enérgica, y nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra. No podemos tener una actitud de miedo, de pánico, de incredulidad, pero sí de prevención. Podemos ser gente que se someta a las autoridades naturales y que podemos ser gente de testimonio en cuanto a la obediencia a lo que las autoridades nos están pidiendo, pero nunca descuidar la promesa que Dios nos ha hecho. Es decir, yo no voy a cambiar una realidad. O sea, la pandemia es una realidad, la crisis que se está viviendo es una realidad, pero el mensaje de la palabra del reino de Dios cambia la realidad. O sea, debemos aprender que la fe no niega la realidad, la fe cambia la realidad. Y este mensaje es para gente que quiere recuperar su fe. Por eso yo quiero leer rápidamente en Lucas capítulo 17, en el libro de Lucas capítulo 17, en el verso 18, acerca de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan, después, Lucas 7, 18, dice la palabra de Dios que Juan recibió la revelación de que Jesús era el Mesías. Y dice que un día vio caminando al Señor y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando vino la crisis, cuando vino la prueba, y Juan fue llevado preso por mandato del rey Herodes, él envió mensajeros a Jesús con el fin de preguntar si él era el Cristo o esperábamos a otro. Yo creo que todos nosotros como creyentes podemos pasar un momento así, donde Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, pero cuando viene el momento difícil, cuando viene el tiempo de crisis, parece que nos olvidamos de la promesa que Dios nos hizo. Y por eso he orado, y voy a terminar también con una oración, porque mi carga número 1 es que la gente no pierda la fe. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Podemos preguntarnos: ¿y no era mejor que Jesús evitara que Pedro fuera tentado? Dios no evita que tú seas tentado, Dios no evita que tú pases la prueba. Él no ha prometido librarte de que tú pases problemas o pruebas o crisis, pero Dios nos ha prometido que nosotros no estaremos solos. Es decir, Jesús estará con nosotros, Jesús caminará con nosotros. Y Lucas 7, en el verso 18, nos muestra un Juan que después de haber dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora vemos un Juan enviando a preguntar que si él era el Hijo de Dios o esperábamos a otro. Es decir, un tiempo de crisis afectó la confianza que él tenía en la palabra de Dios. Yo
te declaro en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre de Jesús, y es nuestra oración de que tú no seas movido de tu sincera devoción, fidelidad y obediencia a Cristo Jesús. Nosotros no estamos jugando a ser cristianos. Yo estuve con un grupo de hermanos y líderes desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana en un fuerte clamor por la iglesia en el mundo entero, por nuestra iglesia Renacer para una Esperanza Viva y por toda la crisis que se está viviendo en el mundo. Nosotros estamos orando como Jesús oró, que nuestra fe no falte. O sea, la clave está en que la fe no nos falte. Es decir, la prueba va a venir, las circunstancias van a estar, pero una iglesia que se agarra del Espíritu Santo, una iglesia que se afianza en la fe que es en Cristo Jesús, jamás será destruida. Hoy es una mañana para que nosotros recordemos las palabras de Jesús. Jesús dijo que ni siquiera las puertas del infierno, y yo creo que el coronavirus no es todo el infierno, sino que simplemente es un cumplimiento de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que han dicho que el coronavirus es algo que Dios envió, pero eso es algo errado. Dios no da muerte, Dios da vida. La Biblia dice que Jesús vino para dar vida, y aun cuando los discípulos, Juan y su hermano, que fueron antes discípulos de Juan el Bautista, y si usted es un lector serio de la Biblia, usted sabe que la Biblia nos enseña que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Y dice la Biblia que Elías hacía descender fuego del cielo. Por lo tanto, él tenía ese poder, pero nunca lo usó. Vemos una escena donde ellos le dijeron al Señor: Señor, ellos no recibieron nuestro mensaje, ¿quieres tú que pidamos que fuego descienda? Todas estas maldiciones. Nosotros somos un pueblo diferente. Y yo quiero hablarle a todo miembro de mi iglesia. Nosotros somos una iglesia diferente. Y somos una iglesia liberal, libre. Es decir, no estamos atados a algo religioso. No estamos atados a algo de status quo de hombre. Sino que hemos decidido tratar, porque no decimos que ya lo hemos logrado, tratar de caminar con el Espíritu Santo. Quiero recordarte, nuestro primer punto: no olvides la palabra inmutable de Dios. Es decir, no te olvides de lo que Dios te ha dicho. Número 2, no cambies tu confesión de fe. O sea, no es el tiempo para cambiar tu confesión de fe. Romanos 4:16 al 22 nos dice que Abraham creyó a Dios. Nuestro padre Abraham creyó a Dios. Y dice que la fe de él fue tan fuerte que dice que creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, no estés llamando la desgracia sobre tu vida. No estemos declarando cosas, no todo lo que sale en las redes sociales, no toda cadena por WhatsApp, por Messenger o por cualquier otro medio de comunicación masivo tecnológico es verdadero. Hay mucha gente diciendo que en Cartagena hay más de 30.000 infectados, no sé cuántas personas infectadas en el país, y siembran un pánico, un terror. Pero está bien, nosotros no discutimos contra la opinión de nadie. Pero si usted es un creyente serio, si la fe de Dios está en ti, viviendo en ti, tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que cambiar tu confesión. Por eso yo ayer, en un momento de tristeza, viendo cómo la gente solo habla de la pandemia, y aún los cristianos ya no comparten un versículo bíblico, ya no dicen estamos orando, sino que la mayoría lo único que compartimos es el virus, la pandemia, lo que está afectando al mundo. Yo puse un comentario en mi biografía de Facebook: hablemos más de Jesús y menos del coronavirus. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos solo del coronavirus y del diablo y de lo que él está haciendo, estamos minimizando a Jesús y maximizando al diablo. Y la iglesia tiene que entender que nuestra boca es la boca de Dios. Yo repito eso: nuestra boca es la boca de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y si Jesús es la cabeza, la boca es de Jesús. Por lo tanto, el mensaje que la iglesia dé
la iglesia es una boca. Y la iglesia decide con quién va a cooperar. Si con Jesús o con el diablo. Amén. Entonces nosotros debemos ser, escúchame bien, un pueblo que no cambie su confesión. Es decir, no cambia tu confesión de fe por una confesión negativa, por una confesión de derrota, por una confesión de fracaso. Es el tiempo a que nosotros podamos ver esta crisis como una oportunidad para que la iglesia se levante. Mira, la Biblia dice que Dios enloquece la sabiduría del sabio, y aún lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Si el mundo entero está en pánico, si el mundo entero está en tiniebla, si el mundo entero no tiene esperanza, es tiempo para que una iglesia del reino, una iglesia del Espíritu se levante y podamos ser esa iglesia que va a manifestar los principados y potestades, la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Entonces no cambies tu confesión de fe. Número 3, afiánzate en los brazos de Jehová y no en los de los hombres. En el Salmo 37, versos 17 al 20, encontramos que la Biblia dice que el que sostiene a los justos es Jehová, pero los brazos de los impíos serán quebrados. En otras palabras, cuando viene un tiempo como este que estamos viviendo, no hay hombre, no hay empresa, no hay gobierno que pueda hacer algo por ti. Ayer viendo las noticias, vi que murió el presidente de la asociación del Club Real Madrid. Esto nos muestra la gravedad y la seriedad de este asunto. Es decir, aquí no vale la plata. Aquí no cuentan los médicos, y damos gloria a Dios por los médicos guerreros. No estoy hablando mal de ellos. Pero aquí lo que vale y lo que cuenta es la fe que tengamos en Dios. Yo quiero que tú sepas, Dios no es una religión. Y tú puedes tener a Dios en tu corazón, independientemente de lo religioso o no religioso que tú seas. Dios no nos está llamando a caminar con una religión. Dios nos está llamando a caminar con Él. La Biblia dice que el miedo atrae sobre ti eso que tú temes. En otras palabras, lo que tú temes te sobreviene. Por eso no temas a la muerte. No temas al virus. No temas a la pandemia y no temas al colapso económico. Que nuestro temor sea Jehová. Porque temiendo a Jehová, acuérdate de aquella palabra: ninguna plaga tocará tu morada. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha prometido que aquellos que habiten bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su presencia, o sea, es ahí meternos en esa presencia, ninguna plaga, ningún espíritu de muerte podrá tocarnos. Y si tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre, recuerda que Dios siempre en los momentos de crisis ha guardado a sus hijos. Acuérdate del arca de Noé. Los justos no murieron como los impíos. Acuérdate de la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios hizo diferencia entre el egipcio y el hebreo. Y yo creo que Dios no ha cambiado. Por lo tanto, Dios está al frente de nosotros. Dios va a hacer diferencia notoria entre los que creen en Él y lo obedecen, y aún los que no creen. Con esto no estamos maldiciendo a los que no creen. Oramos para que un espíritu de fe venga sobre ellos y que Dios pueda hacer algo nuevo en sus vidas. Amén. De pronto había gente esperando este mensaje, creyendo que íbamos a traer una palabra profética, pero no estamos para inventar palabra profética. No tenemos ninguna palabra profética. Tenemos la más segura, que es la Biblia, y nos estamos agarrando de esa palabra. Recuerda que cuando Jesús fue tentado, Jesús no venció al diablo con un Dios me dijo. Jesús venció al diablo con escrito está. En otras palabras, hay momentos donde no va a haber una palabra que Dios te está dando, pero la palabra es viva, y cuando tú agarras la palabra, esa palabra es poder.
La Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Y la iglesia tiene que salir del pánico. Esto no significa, repito, que no vas a guardar los protocolos de seguridad, de higiene que el gobierno nos está dando. Nos vamos a someter a las autoridades, pero no vamos a olvidar las promesas de Dios. No vamos a olvidar que Dios es quien sostiene a sus hijos. No vamos a olvidar que en los momentos de crisis Dios tiene cuidado de nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Amén. Número 4. Minimiza al diablo y a los problemas. Pablo dijo en 2 Corintios 4, 16 al 18, porque esta leve tribulación momentánea. Yo creo que es tiempo a que ya no le digamos más coronavirus. Quítale la corona. Dile solo virus. Hay una sola corona y es la que tiene Jesús. Por lo tanto, quitémosle esa corona a ese virus. Porque nosotros como cristianos debemos ser como Abraham, que le creyó un Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Aunque tú y yo estemos viendo la crisis, debemos declarar que esto está a punto de terminar. Debemos confesar la palabra. Hay muchos cristianos que no creen en declarar, no creen en decretar, no creen en confesar. Pero yo no entiendo qué Biblia están leyendo. La Biblia dice que Jesús le habló a los mares y a los vientos. La Biblia dice que Jesús le habló al flujo de sangre. La Biblia dice que Jesús le habló a cosas, le habló a una higuera y la higuera se secó. Nosotros tenemos que ser gente que le habla a la situación, que le habla al problema y que le hable a esa circunstancia que estamos viviendo todos los que somos humanos. Porque todos estamos padeciendo. No solamente los europeos, sino que aquí, aunque gracias a Dios la medida se ha mantenido y no ha habido un desbordamiento de muertos, Dios ha sido bueno y nos ha guardado, pero de una manera u otra estamos siendo afectados.